No, profe. No, profe. Ahí. Sí, profe. Profe. Logramos. Como que conectando el flujo a donde era, pues como que funcionaba. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe. Bien, profe, gracias. Súper bien. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Bueno, vamos hoy a continuar con nuestro tema de clase, ¿sí? Para que demos inicio a la parte de bases químicas de la vida, que la verdad estamos un poquitico atrasaditos, pero no pasa nada, vamos dándole manejo a eso. La clase pasada, ¿nosotros en qué quedamos? ¿Alguien que me cuente en qué quedamos la clase pasada? En lo de los modelos, profe. En los principales modelos. ¿Y alcanzamos a ver el tema o nos quedamos ahí como empezando apenas? No, empezando. Listo, entonces vamos a hablar sobre eso. Básicamente, lo importante acá es entender es que recordemos que nosotros pues estamos haciendo una introducción, una pequeña introducción a lo que es la célula, ¿cierto? Estamos hablando, y es en lo que nos hemos venido concentrando desde las clases anteriores, desde que iniciamos semestre, entender qué es la célula, cómo se descubrió, estamos intentando entender cuáles son los tipos de células que existen, qué diferencia hay entre esos tipos de células, cómo han evolucionado, qué es la evolución. Qué pena, sí, voy a grabar. Si alguien tiene algún inconveniente, entonces me levanta la manito o me manda un mensajito por interno. Listo, todos de acuerdo en grabar. Arranco a grabar. Entonces, lo que hemos trabajado hasta ahora, pues se está basándose en eso, en entender qué tenemos, cómo ha evolucionado la célula, entender esa teoría endosimbiótica que básicamente es la que nos da explicación sobre cómo se ha desarrollado, ha surgido la célula, que es la que conocemos hoy y la que conforma la mayoría de organismos pues ya complejos, ¿cierto? Adicionalmente, entonces, hemos hablado de cómo estudia la biología celular y en este caso, aquí ustedes me dicen si están viendo mi pantalla, por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Listo, entonces en medio de todo esto, pues hemos estado hablando, voy a pasarles por acá el link de esto para que podamos participar ahorita. Denme un momento. Listo, entonces voy a compartirles este link para que por favor lo tengamos allí a la mano. La idea es que podamos participar lo que resta de la clase por mente. ¿Listo? Ok, ahí va. Entonces, lo que hemos estado, aquí me levantaron la manito, cuéntame Gisette, cuéntame. No, es por si pregunta. Ya, ¿cuál pregunta? No, pues, ¿cómo la había pasado? Ajá. Dale, porfa, avanza entonces. Bueno, yo tenía que los organismos modelos o representativos son organismos cuyas características específicas constituyen un marco de referencia que permite comprender los procesos básicos que son compartidos por muchos organismos, en especial por los humanos. Se establecieron 6 organismos modelos, un procariota y 5 eucariotas. Una bacteria E. coli, una levadura Saccharomyces. Saccharomyces. Se pronuncia Saccharomyces cerevisiae. Una planta con flor Arabidopsis thaliana, un nematodo Cenorhabditis elegans. Una mosca de fruta Drosophila melanogaster y un ratón musculus. Cada uno de ellos posee ventajas específicas que los hace útiles como objetos de investigación para responder ciertos interrogantes.
Bueno, Giselle, muchas gracias. Hilary, cuéntanos cuáles son esas características pues, que hacen de estos organismos un organismo modelo. Pero entonces voy a terminar de introducir esta parte. Hemos estado hablando entonces de las bases de la célula, pero entonces ahorita vamos a empezar a entender cómo estudiamos la biología celular. Ya sabemos que es una disciplina reduccionista, pero es importante entender que hay organismos que podemos utilizar como organismos que nos permiten hacer investigación no invasiva, obtener información a partir de ellos para poder extrapolar. Entonces, ahí son estos 6 organismos modelo, pero entonces la pregunta es ¿por qué son modelo? Hilary. Hola, profe. Pues un organismo modelo es una especie que simplemente ha sido muy estudiada pues porque generalmente es fácil de mantener y de reproducirse en un laboratorio, en los cultivos, por ejemplo. Y pues son aquellos que también tienen como genes similares a los de los humanos, entonces se pueden reproducir en cantidades grandes. O porque pues tienen como un tiempo generacional como muy corto. Muy bien, Mariana, ¿tienes algo para adicionar con respecto a esto que nos menciona Hilary? Profe, ¿me escuchas? Sí, bajito, un poco bajito. Ya, es que estoy con los audífonos, pero Dale, bueno, ahí te escucho mejor, sí. Bueno, yo quería complementar a lo de Hilary, que que los organismos modelos se seleccionan por lo que ya dijo, por su facilidad de mantenimiento y reproducción en los laboratorios, los ciclos de generación cortos y la capacidad de estos de generar mutantes para estudiar determinados rasgos o enfermedades. Ok, muy bien. Entonces aquí en este caso estamos hablando que principalmente los organismos modelo pues son modelo porque ellos nos permiten adquirir información de una manera rápida en un laboratorio. Entonces, a partir de las bacterias, de las levaduras, de las plantas como Arabidopsis, del nematodos, Cenorhabditis elegans, y de Drosophila y de los ratones músculos, se han podido obtener información muy valiosa para entender, por ejemplo, genes asociados con el desarrollo. Si ustedes se fijan acá, este nemátodo es un nemátodo que es translúcido. Se marcan algunas proteínas que se están expresando y lo que ustedes ven en verde son esas proteínas expresándose en esa fase del desarrollo. Y pues a partir de esas proteínas nosotros podríamos entender que también hay unos genes que están expresándose pues para que estas proteínas se produzcan, ¿no? Entonces, cuando se logra hacer el análisis completo de cómo ocurre el desarrollo en estos nemátodos, hay genes que se pueden extrapolar a mamíferos y luego ya a otros animales como los seres humanos, Homo sapiens. Entonces, es muy importante ver que a partir de estos ensayos controlados, de estos que podemos tener con estos organismos, pues se pueden extrapolar y se puede obtener mucha información muy útil para trabajar. Principalmente son organismos modelo porque pues podemos extrapolar esta información y dos, porque se pueden mantener fácilmente en un laboratorio, su capacidad reproductiva, lo que dicen ustedes también es muy cierto. No es lo mismo que yo tenga que esperar años para poder encontrar una generación filial de una población, por ejemplo, si fuéramos los Homo sapiens, vamos a tener que esperar por lo menos unos 20 años o más a que esa persona o que esa familia pueda tener una descendencia o una generación adicional. Entonces, con estos organismos, por ejemplo, con una bacteria, al día siguiente yo ya puedo tener varias generaciones poblacionales y eso pues nos facilita mucho entender, por ejemplo, procesos evolutivos y también flujo de información genética, cómo está fluyendo esa información genética en esos organismos. Entonces, bien importante tener esto en mente. Y pues darnos cuenta que muchas veces ustedes van a ir en los artículos de investigación que ustedes van a ir consultando a medida que ustedes van avanzando en su carrera, pues se van a dar cuenta que van a ver estos organismos muy presentes allí. Muy bien, ¿dudas al respecto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Sí, profe. Súper. Vamos a hablar de otra cosa acá y es básicamente ya habíamos hablado inicialmente que para poder hacer estudios, para investigar, para conocer más allá, pues necesitamos, o para incrementar el conocimiento del mundo que tenemos a nuestro alrededor, necesitamos tener tecnologías, herramientas que nos permitan observar, que nos permitan estudiar, que nos permitan adquirir información. Este es el caso entonces en biología celular. Nosotros ya sabemos desde el principio cuando hablamos del descubrimiento de los microorganismos o de las células, habíamos hablado que este descubrimiento se hizo gracias al desarrollo de microscopios, porque si no se hubiera hecho, pues nos habíamos quedado en esta escala de visión
donde podríamos ver este tipo de organelos o de organismos a simple vista, con la visión humana. Y esto aquí estamos hablando a nivel de milímetros. Cuando hablamos de milímetros o que algo tiene un tamaño de milímetros, lo podemos observar fácilmente con la visión humana. Sin embargo, ya hay otra escala de medida, una escala de tamaño diferente, donde si hablamos de micrómetros, pues estamos hablando ya de células, de linfocitos, de cloroplastos, de bacterias, que ya no podemos ver a simple vista y necesitamos un microscopio con una resolución mayor que nos permita ver un poquito más allá de lo que nuestro campo visual nos permite hacer. En este caso, este microscopio pues nos va a dar una posibilidad de identificar estas organelas, pero no tiene, digamos, un nivel de resolución muy, muy grande. Cuando hablamos ya de una unidad de medida como el nanómetro, ahí estamos hablando que en esta escala de tamaño vemos los ribosomas, los virus, los filamentos de actina, o sea, los elementos del citoesqueleto, el mismo ADN, lo podríamos identificar en esta escala, pero para poderlo observar, aquí tenemos que utilizar un microscopio electrónico que va a tener una resolución muchísimo más alta y que nos va a permitir en algunas ocasiones interactuar con las moléculas que estamos trabajando. Adicionalmente, hay una escala de tamaño donde ya pues, es imposible ver con, digamos, elementos con microscopía o a simple vista. Ya aquí en la escala de Armstrong estamos hablando que este ya es el nivel atómico, donde ya es con medidas indirectas que nosotros podemos darnos cuenta que esos átomos pues están allí. Bien, entonces es importante tener en cuenta esos límites de tamaño porque en esa medida nosotros nos podemos ir guiando sobre cómo vamos a observar el mundo, cómo vamos a hacer el análisis de determinadas muestras dependiendo de lo que yo necesito observar. Si yo necesito observar un ribosoma, pues yo ya sé que no necesito conseguir un microscopio de luz, sino un microscopio electrónico. O viceversa, si yo quiero observar un ovocito de rana, pues no me voy a comprar un microscopio de luz, un microscopio electrónico, porque simplemente lo puedo ver sin ningún problema. Entonces es muy importante tener eso en mente porque en esa medida también pues planificamos, digamos, los procesos de investigación que llevamos a cabo. Adicionalmente, aquí es algo importante que necesitamos revisar con relación a estas bases de la biología celular y es esa relación que existe a nivel de superficie-volumen. Entonces, quisiera escucharlos ustedes sobre qué entendieron en esa relación superficie-volumen, cómo la asocian en relación a los procesos celulares, más bien a la formación de organismos complejos como los que actualmente tenemos a nivel evolutivo. Laura. Profe, pues yo entendí que, digamos, o sea, si la célula llegara a aumentar, esa relación de, pues, de superficie-volumen o área-volumen, pues disminuiría. Entonces, pues si la célula, digamos, que crece más allá de lo que, pues, de lo que es, su área no sería como capaz de, pues, de captar todas esas sustancias que la célula necesita, pues, para poder realizar su metabolismo celular. Aquí estamos hablando de eficiencia metabólica, eficiencia en procesos metabólicos. ¿Alguien puede complementar algo más o comentar algo al respecto adicional? Isabela. Pues la verdad, cuando yo estaba leyendo, como que lo capté de manera que la célula evolucionó para que se facilitaran más los procesos. Entonces, hablaban de 3 aspectos principales de por qué todas las células tienden a ser pequeñas, o sea, no solamente la de los seres humanos. Entonces, hablaba de que, por ejemplo, en el núcleo de las células hay nada más, en la mayoría, pues 2 copias hay 2 copias o moldes para hacer ARN mensajero. Entonces, si la célula es más grande, entonces solo se podría producir una cantidad limitada en un tiempo limitado. Entonces, eso sería como que si el volumen aumenta, entonces es mayor el tiempo para sintetizar determinadas sustancias o enviar mensajes. Lo mismo para hablar sobre que el intercambio, lo que decía Laura, es proporcional a la superficie. Es decir, que si hay mayor superficie, eso implicaría pues la posibilidad de una insuficiencia para sustentar las actividades metabólicas. Y el último hablaba de que, por ejemplo, todas las células están en constante difusión. Entonces, como es proporcional, digamos ahí hablan de que es proporcional al cuadrado, entonces pues mayor tamaño implica mayor distancia y eso implica mayor tiempo. Y pues eso sería como desfavorable a nivel metabólico. Okay, Profe, y necesitarían
perdón, necesitarían como más energía porque como son más grandes, para suprimir todos esos procesos que llevarían a cabo y por el área de volumen. Ajá. Muy bien, yo creo que ahí ustedes han captado muy bien la idea y está relacionado precisamente con esa eficiencia metabólica que ustedes mencionan. Entonces, pues cuando hablamos, y creo que Isabela pues lo menciona, sí creo que fue Isabela, lo menciona, y es que cuando tenemos una célula, esta célula puede, digamos, tener un tamaño grande y un volumen determinado en cuanto a líquidos solventes que puedan tener internamente, en este caso que es un contenido líquido, perdón, y en este caso cuando tenemos estos tamaños de superficie, pues a nivel metabólico va a ser muy difícil poder difundir algo que yo pongo acá y que se necesita que sea rápidamente, que se difunda rápidamente internamente, va a tener mucho más tiempo, va a tener mucho más gasto energético y eso hace que el proceso sea metabólicamente menos efectivo. Entonces, lo que ha evolucionado a partir de todo este proceso evolutivo que hemos tenido, lo que se ha desarrollado a partir de este proceso evolutivo, es tener tamaños celulares pequeños con un volumen mínimo también, pero en grandes cantidades. Entonces eso es lo que formamos como un organismo complejo, donde tenemos unidades pequeñas, pero que van a tener en conjunto un volumen mayor o una subárea de superficie muchísimo más grande que si nosotros habláramos de este cubo solo o que lo tuviéramos repetido en un tamaño mediano con un número considerable de estas unidades. Entonces el organismo se ha demostrado que es mucho más eficiente al tener unidades pequeñas con volúmenes pequeños, o sea, áreas o superficies pequeñas, volúmenes pequeños, pero en mayor cantidad, en mayor número, porque van a permitir que sea mucho más eficiente el proceso. Por ejemplo, si aquí llega un proceso de señalización, se libera una molécula y esta molécula rápidamente tiene que difuminarse a lo largo de todas estas células. Si las células están conectadas o estos cuadraditos están conectados entre sí, muy rápidamente es probable que muy rápidamente esta molécula pueda difundirse a través de todos estos cuadraditos y nuevamente estaríamos hablando de un volumen mucho más alto y una superficie mucho más alta, mucho más grande, pero con una eficiencia metabólica mayor porque son unidades funcionales trabajando para que un organismo completo funcione de la mejor manera. ¿Bien? Entonces esa es la relación superficie-volumen que se tiene a nivel de los organismos complejos, de cómo ha evolucionado ese proceso y cómo esa evolución, esos cambios que se dieron inicialmente favorecieron el desarrollo de organismos complejos, pues aumentando la eficiencia de los procesos metabólicos. ¿Bien? Profe, no sé si sirva, o sea, como para entenderlo mejor. O sea, por ejemplo, en neuro hablaban de que el cerebro tenía circunvoluciones y surcos para reducir el tamaño, pero que haya más superficie de intercambio. Entonces, para así el cerebro procesar mayor cantidad de información. O sea, es para que en un menor volumen haya mayor cantidad o sea, aproveche de la mejor manera el espacio y haya más intercambio de sustancias. Pues sí, porque cada unidad, exactamente, cada unidad va a tener menor volumen, pero en conjunto va a ser un volumen muy grande y un área en conjunto alta. Entonces se reduce área, se reduce volumen para que pueda ser mucho más eficiente. Sí, está por ese lado. Ok, profe. Listo. Bueno, vamos entonces a jugar acá. Aquí hay una preguntita. Ay, La profe, ¿hay que ingresar? Sí, claro. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes no es un organismo modelo? Recuerden que por eso les mandé el código ahorita. Ok, listo. En este caso, nosotros habíamos hablado de organismos modelo y encontramos entonces que tenemos músculo, Arabidopsis thaliana, E. coli, y aquí está Streptococcus pneumoniae como una de las opciones de organismos modelo, pero exactamente esto no es un organismo modelo, es una bacteria patogénica, pero no es un organismo modelo. ¿Que se puede utilizar para trabajar? Sí, claramente, pero recordemos que si es una bacteria que puede ser patogénica, pues se limita un poco más el uso, pues porque
hay que tener cuidado en las posibilidades de infección con esta bacteria. Por eso pues no es un organismo modelo, pero me gusta porque la mayoría pues lo tienen claro acá. María José. Profe, no, yo solo te iba a decir que María Antonia Jaramillo no tiene internet y dijo que alguien había escrito algo así, pero que no habías contestado, no sé, pero pues solo para avisar que no está en clase por eso. Que le había contestado donde me escribieron acá al chat, porque a este chat lo acabo de ver y ya lo había visto ahorita y ya lo marqué. No sé dónde escribí. Eso no me acuerdo, pero bueno, es para que no tiene internet, entonces no está en clase. Listo, gracias. Ok, vamos entonces a la siguiente parte. Digamos que acá es como para tener un recorderis de lo que estamos trabajando. Vamos entonces a avanzar y vamos a mirar. Bueno, pasémonos esta parte. Vamos a la última parte de esta sección, que es la definición del virus y cuál es la estructura general de esos virus. Entonces quisiera escucharlos a ustedes sobre eso que ustedes pues trabajaron. María Paula Loaiza. Hola, profe. Pues Hola. sí, yo creo que un virus es un agente infeccioso microscópico que se puede replicar, pero dentro, pues digamos, como que de las células de nuestro organismo. Pues dentro de su estructura tiene material genético, por lo que, por así decirlo, como que la célula lo asimila más fácil, eso entendí yo, y que también está cubierto por una capa proteínica, creo que se llama capa helicoidal. Eso tengo. Una protección. Ok, muchas gracias, María Paula. María José. Profe, pues yo también tengo lo de la capa, pero tengo que se llama capside y que las proteínas que tiene pues en su superficie se adhieren a las proteínas que tiene la célula huésped en su membrana y así es como pues se pega a la célula huésped para hacer su proceso. Ok, escucho una más, Carlos Fernando. Profe, sí, yo tengo la misma, la de la cápsula capside, y que dependiendo del tipo de virus, la célula huésped va a cambiar. Y esa puede ser un animal, una planta o hasta una célula bacteriana. Ok, muy bien. Bien, entonces vamos a avanzar acá, vamos a definir qué es un virus. Creo que ustedes ya lo han definido y han hablado un poco de su estructura, aquí vamos a ahondar un poquito más. Básicamente un virus es un patógeno intracelular obligado. No necesariamente todos los virus son patógenos. Nosotros nos centramos muchísimo en los patógenos, pues porque son los que nos afectan, son los que nos generan problemas de salud pública, los que pueden causar enfermedad o causar la muerte, ¿bien? Pero no todos los virus necesariamente son patogénicos. La cuestión es que sí son parásitos intracelulares obligados, es decir, que ellos siempre van a necesitar de una célula huésped para hacer el proceso de infección. Entonces, ellos, ¿qué es lo único que tienen? Tienen material genético. Y ese material genético es el que va a secuestrar, digamos que cuando entran a la célula, los hospederos secuestran toda la maquinaria celular para permitir que ellos puedan generar o producir las partículas virales y a partir de eso, pues que puedan infectar otros huéspedes y así sucesivamente. Pero si ellos no pueden tener un huésped, si ellos no logran estar con una célula, pues estos virus simplemente pues van a morir y no hacen su proceso de infección viral. ¿Bien? Entonces, por eso, a pesar de que algunos no son patógenos, que esos que no son patógenos, pues nosotros no los reconocemos, no los identificamos, porque pues no nos están afectando, no afectan un cultivo, no afectan. Entonces es muy difícil identificar lo que no nos afecta, ni nos aporta, ni nada, son neutros, ¿sí? Pero sí sabemos entonces que hay virus que pueden estar, por ejemplo, en animales, que tal vez no nos hacen nada, que tampoco le hacen daño al animal, y pues digamos que ahí son virus no patogénicos. Pero sí son parásitos intracelulares obligados. Necesitan entrar a una célula y secuestrar la maquinaria celular para poder hacer su proceso de infección. Cuando un virus está libre en el medio, o sea, es la partícula viral solamente en el medio, se conoce como virión. Entonces, el virión es esa partícula viral formada por una cadena de ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN de cadena sencilla. La cápside proteica que ustedes mencionaban ahora, que es una cápside pues formada por proteínas, y una envoltura lipídica, que básicamente esa envoltura es la envoltura de la célula huésped. Cuando ese virus se replica y ya empieza a formar la partícula viral,
él ya sale de la célula y al salir pues se lleva parte de la membrana de esa célula huésped. Entonces de esa envoltura lipídica, además de tener los lípidos de la membrana hospedadora, pues como ustedes lo mencionaban ahorita, también tienen proteínas que son específicas para el tipo de célula a donde ellas van a poder ingresar, ¿sí? Que van a ser las huéspedes en un futuro para ese virus. Hay otros virus que podemos encontrar, otra estructura viral, que son virus de RNA desnudo, que en este momento pues no se han encontrado virus de RNA desnudos que afecten, por ejemplo, a organismos, pues al ser humano. Realmente este tipo de virus que se conoce como un virioide se han identificado es para plantas y que pueden generar infecciones y para afectar las plantas directamente, pero estos son virus desnudos que no tienen ni cápside ni envoltura lipídica. Y pueden pues alterar la expresión de los genes, como les decía ahorita, es el mismo mecanismo de secuestrar la maquinaria celular para ellos hacerle, digamos que ya la maquinaria celular, la prioridad no es mantener las células, sino producir partículas virales infecciosas, ¿sí? Entonces, eso es como lo que vemos a nivel de los virus. Adicionalmente, pues podemos ver que el mundo de los virus pues es un mundo bastante amplio y bastante variado. Hay una variedad muy, muy grande de virus, hay una diversidad muy alta a nivel viral. Y pues dentro de esto pues encontramos virus que pueden tener una infección, digamos, rápida y simplemente desaparecer del sistema inmunológico, como hay virus que pueden estar insertados dentro del genoma del huésped por toda la vida. Entonces, son dos tipos de infección viral general en las que uno podría encasillar toda esta cantidad de virus que tenemos, pero que, pues obviamente los virus van a diferir muchísimo en el material genético que tienen, en la estructura que ellos tienen, como ustedes lo mencionaban, el tipo de célula, el huésped que van a tener o que van a ser sus blancos. Entonces, dime. Pues es que con lo que decías, pues no sé si puedo agregar algo. Dime, claro que sí. Es que cuando dices que hay virus que no son patógenos y que ellos identifican su blanco, pues ahí en la lectura también salía que habían virus que están orientados como a una alternativa para las bacterias que hacen resistencia a los antibióticos. Entonces como que el blanco ahí no sería el humano, o sea, no es patógeno para el humano, sino como para la bacteria. Exacto, por ejemplo, esos son los bacteriófagos que son los que estamos viendo aquí. Exactamente, los bacteriófagos son específicos, son virus específicos de bacterias. Muy cierto. Y estos bacteriófagos pues son los que pueden hacer la muerte, inducir la muerte o infección de una bacteria. Muy, muy cierto lo que... Profe, y que se han utilizado muchos para como una alternativa a los antibióticos, porque como ellos son muy específicos. Pues los antibióticos no, también matan como buenas como las malas, las bacterias. Entonces, pues se ha utilizado, pero pues no ha habido como mucha información también sobre eso, solamente que es como alternativa y se ha estado utilizando. Sí, total. Los pagos funcionan muy bien en ese sentido porque pues como se pueden hacer, digamos, se pueden programar a través de la ingeniería genética o la ingeniería genética, se puede editar muy bien y de manera muy específica a qué tipo de célula puede ir a atacar ese bacteriófago. Entonces, digamos que eso sería un hit poderlo, y se ha venido estudiando e investigando sobre eso, porque el poder desarrollar ese tipo de pagos como un antibiótico, pues hace precisamente lo que tú estás diciendo, que los procesos puedan ser controlados de una manera muy específica, muy, muy dirigidos al objetivo, y no como hacer esas bombas de antibióticos, que es lo que se hace a nivel clínico y a nivel también industrial, ¿sí? Que eso es uno de los principales problemas que por lo menos en mi empresa nosotros trabajamos con nuestros clientes, porque pues tienen contaminaciones de microorganismos, pero pues hacen unos cócteles de biocidas, de antibióticos, que al final lo que están generando es una resistencia a estos microorganismos o afectando los tipos de microorganismos que ellos sí necesitan para el proceso. Entonces necesitan eliminar unos, pero necesitan que otros estén ahí. Entonces, esa es una de las dificultades que hay, pero los pagos son una de las metodologías que yo creo que en muy poco tiempo se van a poder estar utilizando como antibióticos de manera generalizada o pues como controles de microorganismos. Lo que mencionas es supremamente útil a nivel industrial y clínico también. Súper bien.
Entonces, digamos que acá vamos a tener estos tipos de virus con estas estructuras que mencionábamos, pues obviamente no podemos olvidar el impacto que los virus pueden tener para nosotros. En el ejemplo, pues lo que es la emergencia que seguimos teniendo a nivel de salud pública con SARS-CoV-2, que es uno de los virus que hizo un salto de barrera de especie, pasó del murciélago a el ser humano, y a partir de ahí, pues lo que hay que empezar a hacer es hacer un sondeo, una investigación de qué virus hay en reservorios animales que puedan hacer ese salto de barrera de especie a otro animal, como el ser humano, y que puedan representar un peligro pandémico como el que tenemos ahora. Entonces, si ustedes se fijan y hacen investigación un poco sobre qué se está haciendo ahorita para contrarrestar este tipo de pandemias, pues es precisamente hacer esos análisis de qué virus están en qué organismos y cuándo podrían en algún momento llegar a hacer ese salto de barrera de especie. ¿Bien? Y esto es lo que les mencionaba con relación a los tipos de infecciones, unas infecciones invasivas, infecciones líticas, invasivas cuando el microorganismo o el genoma del virus se inserta en el hospedero y a partir de ahí pues hace una infección para toda la vida. Entonces puede estar calladito un tiempo, pero después cuando el sistema inmunológico o alguna variante ambiental le genera, digamos, activa esas regiones genómicas virales, él puede generar progenie viral y causar enfermedad por un tiempo y luego aclararse nuevamente. Entonces, las infecciones invasivas son aquellas donde, pues, esas pequeñas, sí, señor, también, exactamente, provirus. Entonces, las infecciones invasivas son este tipo de infecciones donde, pues, van a estar toda la vida, tipo VIH, VPH, que no necesariamente van a padecer como la sintomatología en el momento y que pues son muy difíciles de erradicar después. Las líticas, digamos, son infecciones donde tipo SARS-CoV-2, tipo dengue, tipo Zika, chikungunya, donde lo que vemos es una infección inicial, se produce una progenie viral, pero el virus no se inserta en el genoma, por lo tanto el sistema inmunológico puede aclarar el virus y al final pues se puede, digamos, contrarrestar la infección viral. Eso es lo que puede ocurrir ahí. Entonces son de esos dos tipos de infecciones virales que podríamos tener a grandes rasgos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas? Muy bien. Profe. Bueno. Listo, Sara. Andrés Felipe, todas las personas que tienen la manito levantada, ¿tienen dudas? Pues yo iba a preguntar algo también, como de... Bueno, entonces vamos a dejar más las manitos levantadas las personas que tienen dudas para ayudarle la palabra. ¿Listo? Listo. Vamos con Sara. Profe, entonces, ¿las infecciones invasivas son exclusivas de adenovirus? ¿De qué, perdón? De adenovirus, que se insertan en el genoma. ¿Las invasivas? Sí, son exclusivas no necesariamente. Un retrovirus, por ejemplo. VIH es un retrovirus. Entonces, no son solo adenovirus, hay varios tipos virales que pueden insertarse en el genoma. Listo. Valentina. Profe, que depende que un virión pueda tener DNA o RNA. No, eso ya es evolución. Es ya el proceso evolutivo. Pero es igual con los virus, ¿no? Un virus también puede tener o RNA o DNA. Exactamente. Por ejemplo, SARS-CoV-2 es RNA, dengue es RNA. Podríamos hablar de VIH, que sería un retrovirus. Entonces ahí depende del tipo de virus del que se esté hablando. Pero eso ya es a nivel evolutivo. O sea, ¿por qué es DNA? Pues a nivel evolutivo, o sea, en la evolución llevó a que fuera DNA o RNA. Alejandro. Profe, es que a mí no me quedó clara la diferencia entre virión y virioide. Ok, cuando hablamos de virión, estamos hablando de la partícula viral, ¿sí? Por ejemplo, esto que estás viendo aquí, esto que estamos viendo aquí son partículas virales, o sea, esto es un virión. En el momento en que el virus, este virión, va e infecta una célula huésped, ya es un virus, ¿sí? Ya es una partícula, o sea, el virión es la partícula viral infecciosa, que está lista para ir a infectar a
Viroide es el virus, ¿sí? El viroide es un virus que es desnudo, es un RNA libre que puede infectar plantas, en este caso. No se han identificado viroides para seres humanos, por ejemplo, o animales, pero para plantas sí. El virus del mosaico del tabaco es un tipo de virus, es un tipo de viroide, ¿sí? El viroide es la partícula viral infecciosa. El virión, perdón. Profe, yo no entendí algo que decía que en el viroide se caracteriza por la inactividad metabólica. No entendí bien esa parte. Pues ambas, no solo el viroide, ambos tipos de partícula viral, tanto virión como viroide. El virión, recuerden que es la partícula viral infecciosa lista para llegar a un hospedero. El viroide o viroide es patógeno que está desnudo, es un RNA desnudo. Ambas en este estado son metabólicamente inactivas hasta que pueda llegar a un hospedador. ¿Sí? Cuando llegue el hospedador ya es otro cuento, porque ahí ya pueden activarse en teoría metabólicamente, pero realmente a quien están activando metabólicamente es al hospedador. Que ellos tienen toda la información para que comanden el proceso, sí, pero se está trabajando con la actividad metabólica del hospedador. Por eso se dice que son metabólicamente inactivos. ¿Bien? Laura. Ok, profe, gracias. Profe, es que yo no sé, o sea, tú hablabas de los virus que quedan como para toda la vida y es que yo no sé, yo he escuchado, creo que es el herpes, que se queda como que no es que te genere como síntomas todo el tiempo, sino como que queda latente y hay momentos en los que vuelve y surgen y otra vez se van, o sea, ¿por qué pasa eso? Por lo que te mencionaba ahorita, el herpes es uno de los casos muy claros de cómo es un virus invasivo. Y este es un virus que se inserta en el genoma y que normalmente el genoma está silenciado, ese pedacito del genoma no se está expresando. Pero, por ejemplo, si tú te vas para un clima diferente, digamos que estás retando tu sistema inmunológico, o tu sistema inmunológico en ese momento tiene un bajoncito, no está tan poderoso, tan fuerte, en ese momento el virus puede replicarse, hacer su estrago, generar el herpes, inmediatamente el sistema inmunológico lo va a detectar y lo va a silenciar. Pero digamos que va a estar ahí calladito en el genoma y hay momentos puntuales, cosas puntuales que lo van a hacer expresar. Entonces es por eso que aparece y desaparece. Pero es un virus que está en el genoma y que no va a poderse quitar, no se va a poder pues como eliminar ni erradicar, ¿sí? A no ser de que haya pues terapia génica, que eso sí en este momento se está trabajando, por lo menos para VIH, por ejemplo. Pero eso se habla más adelante en biología molecular. Vale, profe, muchas gracias. Listo, Karen. Profe, entonces lo que hace básicamente el provirus es que no desintegra la célula, sino que hace que la célula más bien como que la infecta y hace que esta misma se mantenga y se reproduzca, ¿eso fue lo que entendí? Exactamente. Pero sí, entonces, bueno, esa es la lítica, la lisis no me quedó muy clara. La lisis es cuando ese virus, por ejemplo, el ébola. Entonces, ustedes han escuchado sobre el ébola. El ébola es un virus que cuando infecta la célula, inmediatamente pues, produce su progenie viral, pero induce la destrucción de la célula que acaba de infectar. Entonces, eso hace que sea un virus muy mortal. Un virus que si tú te infectas, pues muy difícilmente vas a sobrevivir de ébola, ¿bien? Vas a sobrevivir a esa infección, más bien. Entonces, son virus que van a generar la destrucción de la célula hospedadora en el momento en que liberan la partícula viral. Entonces, cuando un virus ingresa a la célula huésped, voy a hacer aquí un mamarrachito, como un dibujito. Entonces, la partícula viral y una célula. El virus ingresa aquí. Cuando él ingresa, esta partícula viral aquí se desnuda, entonces digamos que es algo como esto, vamos a hacer una trayectoria, aquí ya
Recuerden que esta parte externa es una envoltura lipídica, entonces se fusiona con la membrana plasmática del hospedero, libera el material genético acá, y una vez se libera el material genético, generalmente en el retículo, algunas veces en el citoplasma, otras veces en el núcleo, se hace ya la traducción o se replica este material genético, y a partir de acá, desde la replicación de ese material genético, lo que se produce, las proteínas virales que se producen, van a producir otra partícula viral. Entonces, digamos que aquí ya se produce la partícula con material genético dentro y con la cápside. Este sale hacia acá y una vez está aquí, pues va a salir la partícula viral con la cápside, ¿sí? Y con la envoltura viral. En el momento en que ocurre esto, en los virus que son que van a generar esa lisis de la célula, pues del hospedero, lo que van a hacer es romper esta membrana celular e inducir la muerte de esa célula. Entonces, ese es otro tipo de infección que podemos ver ahí. O sea, que se dañe la célula hospedera en el momento en que se rompa, o sea, se pueda liberar, se libere el virus. No necesariamente cuando se liberan las partículas virales, siempre la célula va a morir. No necesariamente. Puede ocurrir que la célula libere las partículas y siga viviendo, infectada, pero vive. Otras ocasiones puede ocurrir que induzca la liberación, pero ya después también induzca la muerte celular, la apoptosis de la célula. ¿Bien? Profe, qué pena. Gracias, profe. Es que a mí se me fue el internet y hasta ahorita volvió, pero entonces quería que usted me explicara lo que estaba diciendo, profe. Pero levántame la manito y ahorita yo te explico para darle la oportunidad a las personas que están ahí, ya te explico, ¿listo? Vale, profe. Dale, Laura Sofía ya, ¿cierto? María del Mar. Hola, es que yo tenía una pregunta. Yo los he escuchado a ustedes, pues a los profesores, decir que los virus no se consideran como un organismo vivo, ¿cierto? Yo no, la verdad, no tomo esa posición, porque para mí puede estar vivo, puede estar muerto. La verdad, no. Hay muchas cosas de los virus que sí, si uno toma la vara de clasificación o las opciones de clasificación de si un virus está vivo o muerto, o de la vida o la muerte, como lo toma Carr, por ejemplo, pues si nosotros hacemos el análisis de esas propiedades de la vida, que fue lo que vimos al principio, propiedades de una célula, pues uno dice el virus está muerto. Pero ¿cómo definimos la vida? ¿Sí? Pero Entonces, para entonces, qué pena, esa pregunta, si ahora estamos viendo que el virus tiene ADN, como que no se supone que si un organismo tiene ADN no está vivo. Por eso te digo, depende de cómo definamos qué es vida. Entonces, recuerda que, por ejemplo, con Alberts, con Carp, lo que veíamos ahora es un organismo, una célula, tiene el material genético y los medios para usarlo. Un virus tiene el material genético, pero no los medios para usarlo. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? El hospedero. Pero vuelve y juega. ¿Quién nos dice a nosotros que la vida la definimos solamente a partir de esas propiedades básicas que hemos visto? Y ¿quién nos dice que realmente la vida se define como que tiene una molécula de ADN o ARN? Nosotros definimos la vida desde una visión antropocéntrica. Desde nosotros como especie, ¿cómo vemos que puede llegar a ser la vida? ¿Qué es similar a nosotros? ¿Qué nos compone a nosotros? Pero no quiere decir que la vida siempre sea así. Puede que hayan otras definiciones de vida, o puede que la vida exista de otra manera, pero nosotros clasificamos de esa forma. Entonces, fíjate que pues yo ahí no me ubico en que si está vivo o está muerto. Para mí existe y está allí. Yo lo único que sé es que los virus sí tienen una capacidad de controlar muy fuertemente toda una célula, y eso para mí es muy significativo, ¿sí? Pero para poder decir si está vivo o muerto, hay que hacer toda una discusión sobre qué es vida para nosotros y cómo la definimos, ¿sí? Entonces, es eso. Hilary. ¿Te acuerdas que yo había levantado? ¿No? Dale, listo. Entonces, ¿qué parte es la que no te quedó clara? Cuando el virus entra a la célula y se va a reproducir, cuando va a sacar otro, en el momento en que usted decía que rompe la membrana. No es que rompa la membrana, porque él no va a romper la membrana. Él lo que hace es, el virus puede inducir la muerte celular y
Es decir, va a utilizar, entre comillas, la célula hasta cuando él lo requiera o lo quiera, ¿sí? Entonces hay virus que pueden hacer ese tipo de infección, que lisan la célula después de que liberan la progenie. Pero, o sea, cuando él, o sea, necesita producir más de su tipo de virus, entonces cuando va a salir, toma como de la membrana de la célula en sí para producir su propia membrana para el nuevo virus. Sí, él no va a producir una nueva membrana, la membrana de él es la de la hospedadora. Le arranca un pedacito de membrana a la célula, pero la célula no se va a morir, porque pues eso es un sistema de exocitosis, en teoría, no es exocitosis en sí, no es pero es similar a un proceso de exocitosis. Entonces la célula eso lo hace constantemente y por eso no va a morir. Como vesícula sale, ¿sí? Exactamente, sale como una especie de vesícula, pero pues no es una vesícula, sino que es una partícula viral. Entonces, eso no hace que la célula se muera. Lo que sí hace es que el virus activa vías de señalización que activan la apoptosis celular y inducen la muerte y la lisis de la célula. Eso es otra forma de hacer infección. ¿Bien? Ana María. Profe, es una pregunta con un poquito fuera de contexto, pero digamos, en el caso de que una madre lactante desarrolle un virus, digamos, como el ébola o algo así, puede llegar a ser un riesgo para el hijo, pues, al bebé, mediante la leche materna o es por otra cosa, o sea, por otra parte que se puede infectar. ¿Cómo así? O sea, que si es un virus, nuevamente, si es un virus como el ébola. Sí, un virus, pues así como, no sé, sí, que tenga así riesgos como fuertes como el ébola, puede llegar a ser como un riesgo para el bebé mediante la leche materna o no. Pues es que, a ver, si es como el ébola no es el ejemplo porque una persona que tiene ébola pues está tan grave que no, o sea, no va a sobrevivir, ¿sí? Y lo más probable es que con bebé y todo o sea, una persona con ébola no sobrevive en la mayoría de las ocasiones. Y que si puede llegar a ser contagioso para el hijo, claramente puede llegar a ser contagioso. Pero no entiendo la pregunta hacia dónde va. ¿Cómo se contagia? ¿Es tu pregunta? Sí, se puede llegar a contagiar por la leche materna o algo así. Ok, listo. Listo, ya te entiendo, ya logro. Depende del virus con el que estemos tratando. Por ejemplo, si estamos hablando de virus dengue, no hay un riesgo para el bebé, porque el virus dengue solo se va a transmitir, se transmite a partir de la picadura de un vector viral, que es el mosquito. Entonces depende del mecanismo de infección del virus. Entonces un virus y también la célula hospedadora de ese virus. Entonces si es un virus que no puede infectar las células epiteliales, pues así, con simplemente entrar en contacto, pues no, el bebé no necesariamente va a estar en contacto. Entonces todo depende del virus, del hospedero y del mecanismo de infección. Entonces no siempre el bebé va a estar digamos, en riesgo, pero depende del tipo de virus, del tipo de hospedero que tenga y depende del mecanismo de infección viral, ¿sí? Entonces no siempre va a haber riesgo para el bebé. Angie. Profe, ¿todas las células animales portadoras de provirus se pueden transformar en células malignas? ¿Todas las células, nuevamente? Animales portadoras de provirus, ¿se pueden transformar en células malignas? Podrían, sí, podrían. No es digamos una regla que tienes un provirus siempre se va, no, siempre no, pero es una posibilidad y la posibilidad es alta. ¿Listo? Juan. Profe, una pregunta, es que no entendí bien. ¿Los viroides pueden atacar solamente células vegetales o también animales? Se han identificado hasta ahora solo los que atacan células vegetales. No se han identificado viroides que puedan llegar a atacar una célula animal. Ok, profe, gracias. Infectar una célula animal. Muy bien. Listo, por acá me habían hecho una preguntita que si podríamos pensarnos el virus como un núcleo dentro de la célula. Yo pensaría que es una buena analogía entenderlo de esa forma. Es una secuencia, es digamos, un material genético que ingresa a la célula y que tiene la posibilidad de ser leído y ser procesado por la maquinaria interna de la célula. Entonces,
Es una buena analogía, me parece que funciona. Sí, vamos ahora a pasar al otro tema que tenemos. Ay, por acá me hicieron una preguntita. Listo, por acá me llegó la participación. Ok, muy bien. Voy a pasar entonces a la parte, al siguiente tema que nosotros tenemos pendiente, que es vamos a empezar la parte bioquímica, ¿sí? Vamos a empezar bases químicas, exactamente. Vamos a empezar con bases químicas de la vida. ¿Bien? Denme un momento porque no sé qué está pasando con este Mentimeter. Bueno, vamos a hacerla acá, no vamos a trabajar en el Mentimeter porque no me está funcionando, está como raro. Sí, vamos a trabajarla más bien directamente en la... Ok. Muy bien, confírmenme porfa si están viendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, entonces vamos allá a darle el cierre. Ya vamos a cerrar el tema de introducción a la célula. Ya ahí hemos hablado pues, de todos estos fundamentos base para trabajar con la biología celular o entender la célula. Ahora vamos a trabajar básicamente sobre la química de la vida. Vamos a hablar sobre esas bases de la vida, sobre todo de los átomos que componen las células, y ahí empezamos a entender un poco la estructura. Es muy importante que hablemos de esto, porque esto al final es lo que nos permite entender cómo funciona la célula a partir de la estructura. ¿Por qué en algunas moléculas encontramos un enlace covalente y no un enlace no covalente, un iónico, un puente de hidrógeno? Vamos a ver que la presencia de un puente de hidrógeno, un enlace iónico en una molécula, pues tiene un sentido también a nivel, o tiene un impacto en la funcionalidad. Entonces es importante que tengamos esta parte clara para que nos facilitemos un poco más el trabajo de entender esa estructura hacia el futuro y por ende esa asociación con la función sea muchísimo más sencillo de hacer para ustedes. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar hoy, pues básicamente, o vamos a empezar trabajando hoy, es hablar sobre los enlaces covalentes, los enlaces no covalentes. Vamos a hablar sobre las propiedades del agua que pues dan esa posibilidad de mantener la vida. Vamos a hablar sobre lo que es un ácido, lo que es una base, un amortiguador, porque es fundamental para entender los procesos biológicos y también para hacer experimentación biológica. Cuando yo quiero obtener resultados,
a nivel de experimentos que me digan cómo es un comportamiento biológico. Si yo no mantengo digamos, un nivel de acidez y de basicidad adecuado, pues yo puedo estar teniendo resultados o haciendo inferencias que tal vez no son las más adecuadas. Vamos a hablar de la naturaleza de las moléculas biológicas y de los tipos de macromoléculas que tenemos en los organismos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, ese es el contenido macro de esta parte de la clase. Como les mencionaba ahorita, cuando hablamos de las bases químicas de la vida, lo primero es entender que la función celular requiere que conozcamos la estructura de esas moléculas, de esos átomos, de esas células, ¿sí? A partir del entendimiento de esa estructura, nosotros podemos entender la función de una manera mucho más clara. Incluso puedo no conocer la función todavía de esas moléculas, solo conocer la estructura y con eso inferir cómo puede ser la función de ellas y luego validarlas. Entonces, es esencial este estudio para que podamos comprender mucho mejor la biología celular y pues también así sus procesos. Lo primero que vamos a trabajar acá son los enlaces. Entonces vamos a hablar de los tipos de enlaces que tenemos en las células, o en las moléculas, perdón. Creo que este tema es un recorderis para todos, ¿sí? Puede que sea recorderis, puede que sea la primera vez que lo vean. La idea es que con este tema de bases químicas de la vida, pues todos quedemos a un mismo nivel de conocimientos y tengamos unos conceptos comunes para que podamos hablar el mismo idioma. Ese es el objetivo en esta parte. Entonces, por eso, este tema no va a ser profundizado, sino simplemente es traer a colación lo más importante de esa química básica que ustedes debieron ver en el colegio, y si no lo trabajaron en el colegio bien, entonces pues que lo aprendan aquí rápidamente, pero no, esto no es una clase de química, ¿bien? Para que lo tengamos presente. Simplemente vamos a tomar de la química lo más importante para que podamos trabajar a nivel de biología celular. Entonces, vamos a hablar acá que nosotros básicamente tenemos unos enlaces covalentes, pero entonces estos enlaces covalentes pues se van a formar gracias a que los átomos generalmente tienen unos niveles de energía o unas capas electrónicas, que serían estas estamos viendo acá, y dependiendo de esas capas electrónicas van a estar generalmente cargadas, es decir, van a tener un número de electrones determinado, y normalmente la última capa de energía pues también debería tener una carga completa de electrones. Lo que normalmente ocurre es que para formar esos enlaces, los enlaces covalentes se van a formar gracias a que un enlace, un átomo que no tiene ese número de electrones completo en su última capa de energía, pues necesita completarlo y se une con otro que tiene esos electrones pues posiblemente completos, o simplemente va a compartir esos electrones con este otro átomo y van a formar ese enlace covalente. Pero aquí la palabra clave es que están compartiendo el electrón, no lo están cediendo. Por lo tanto, se forman enlaces de muy alta energía porque estas moléculas empiezan a compartir esos electrones, y pues si son dos enlaces o triples enlaces, pues mayor estabilidad se le va a dar a esa molécula. Es importante entender que esos enlaces covalentes pues son de muy alta energía y proporcionan muchísima estabilidad a una molécula, ¿bien? Es importante tenerlo en cuenta ahí. Eso en cuanto a los enlaces covalentes. Cuando hablamos, déjenme un momentico que yo aquí no estoy viendo si ustedes me están levantando la mano. Ya. Ahora sí. Bien, luego por acá me están haciendo una pregunta, que si la participación en la pregunta de Menti vale como participación en clase. No, realmente la participación en Menti no se vale como clase porque no me doy cuenta quién participa. Es más como para saber cómo estamos en cuanto a retroalimentación. Muy bien. Vamos entonces acá, esta es la parte de los enlaces covalentes. Cuando hablamos entonces ya de definir pues una molécula y como preámbulo para hablar de enlaces no covalentes, es muy importante que tengamos en cuenta y recordemos que los átomos pues tienen varias características que les permiten interactuar entre sí. Una es la electronegatividad y otro es definir esas moléculas entre si son polarizadas o no. Entonces, normalmente cuando hablamos de electronegatividad nos referimos a esa medida de la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones
para formar un enlace químico en la molécula. Entre más electronegativo sea un átomo, pues mucho más, con mayor facilidad, va a tener capacidad de romper otros enlaces o de formar enlaces y de formar enlaces pues con otras moléculas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo fuerte o un ejemplo claro más bien de un átomo muy electronegativo es el oxígeno. El oxígeno es un átomo extremadamente electronegativo y pues va a poder hacer interacción o hacer enlaces con moléculas como los hidrógenos que estamos viendo acá formando la molécula de agua, pero a su vez este átomo es tan electronegativo que puede seguir haciendo interacciones con otros, ¿bien? Entonces es muy importante también tener en cuenta esa parte de la electronegatividad. Adicionalmente, pues ahí podemos hablar de que normalmente cuando hay átomos electronegativos involucrados en esos enlaces o en esas moléculas, en esos átomos, vamos a encontrar moléculas polarizadas, es decir, moléculas que van a tener una carga parcial negativa y una carga parcial positiva muy bien definidas. Entonces, estas moléculas que son polarizadas son las que van a poder interactuar con otras moléculas, que no se van a quedar ahí neutras. Entonces, vamos a ver más adelante que a medida que vamos avanzando, vamos a ir clasificando esas moléculas entre moléculas polarizadas y moléculas hidrofóbicas que pues no pueden hacer, o moléculas neutras en términos de cargas, que no pueden interactuar con otras moléculas cargadas, ¿bien? Entonces, esos dos conceptos es importante que los tengamos en cuenta porque son los que permiten hacer o entender esos mecanismos de interacción entre moléculas, ¿bien? Vamos a tener entonces, basados en esa electronegatividad y sobre todo basados en esa polaridad de la molécula, vamos a tener dos tipos de moléculas, las moléculas que son polares y las moléculas que son apolares. Entonces, una molécula polar tiene una distribución que es asimétrica de la carga, que es lo que estábamos viendo ahora, una carga parcial positiva, una carga parcial negativa. Las moléculas apolares, pues, tienen una distribución de cargas igual, similar, entonces son neutras a nivel de carga, lo que no les va a permitir interactuar con moléculas polares. Por lo tanto, las apolares interactúan con moléculas del mismo tipo. Y tampoco la interacción, pues, digamos, es bruto, pues, como que siempre son amigos, están cerquita, no. Son moléculas que son neutras, por lo tanto no interactúan normalmente, de manera fuerte. Entonces es importantísimo tener eso en mente porque eso es lo que nos determina el tipo de interacción que una molécula puede tener con otra. Ahora bien, cuando hablamos de los iones, pues tenemos que entender que las moléculas pueden producirse, o hay procesos que producen iones, que es un proceso de ionización, y pues vamos a entender como iones estos átomos que tienen una electronegatividad alta, que puede capturar energía o electrones de otros átomos ante cualquier reacción química. Entonces nosotros podemos hablar de la ionización como un ion que puede, como a partir de la ionización podemos obtener iones que van a tener un núcleo electronegativo, que van a poder capturar electrones, es decir, su última capa de energía es inestable porque no está completo, ya sea porque tiene un átomo extra, un electrón extra, que sería un anión, o porque no tiene el número de electrones necesarios, en cuyo caso es un cation o pues tiene una carga un poco más positiva. Cuando hablamos de los iones, entonces si yo tengo un anión y tengo un cation, entonces tengo un ion con carga más negativa y otro con carga más positiva, lo que va a ocurrir ahí es un proceso de atracción de cargas. No va a formar un enlace, pero sí va a haber una atracción de cargas. Por lo tanto, ahí pues puede haber una interacción entre esas dos moléculas. Cuando hablamos de los iones, pues un ejemplo fuerte de los iones en el organismo son los radicales libres, que son esos átomos muy inestables que pueden estar libres en el organismo y pueden estar generando rompimientos de doble cadena, rompimientos de enlaces covalentes o enlaces iónicos, y pueden desestabilizar macromoléculas. De ahí la importancia de controlar a nivel del organismo pues, esos radicales libres. Es una forma también de controlarlo, pues, teniendo en cuenta que tienen esa importancia o ese impacto a nivel del organismo. Entonces, ahí, entendiendo que tenemos átomos que pueden ser aniones o cationes, pues aquí ya podemos hablar de esos enlaces no covalentes.
Porque los enlaces no covalentes, a diferencia de los covalentes, pues se forman con estos iones, con los remanentes de carga, o son formados principalmente por atracciones electrostáticas, atracciones de cargas. Un ejemplo puntual de enlaces no covalentes, por ejemplo, los puentes de hidrógeno, los enlaces iónicos también son este tipo de enlaces no covalentes. Hay otros enlaces no covalentes como las fuerzas de Van der Waals o las uniones hidrofóbicas, también son otro tipo de enlaces no covalentes, son interacciones electrostáticas. Es importante acá tener en cuenta, a diferencia de los enlaces con los enlaces covalentes, los enlaces no covalentes individualmente son de muy baja energía, es decir, que fácilmente se pueden romper, fácilmente los puedo romper para separar la molécula, pero en conjunto pueden estabilizar una molécula completa, como por ejemplo el ADN. Entonces, toda la molécula de ADN, su parte interna, está estabilizada por puentes de hidrógeno. Esto hace que sea una molécula muy estable y que tengamos que utilizar temperaturas muy altas o compuestos químicos para poderla separar o desnaturalizar. Pero si solamente tuviéramos un puente de hidrógeno, sería un poco muy sencillo poder romper esa interacción y poder separar las moléculas. Pero pues ahí depende del número de enlaces no covalentes que se tengan. Entonces, fíjense que ahí ya podemos empezar a asociar cositas con la función, ¿sí? Podemos decir que un enlace covalente pues va a estar presente en moléculas que necesitan estar estables a nivel estructural, que no son tan dinámicas, sino que dan más estructura, que tienen que mantener su estructura por mucho tiempo. Entonces son enlaces muy estables que dan esa estabilidad a la molécula. Por el contrario, las moléculas que tienen enlaces no covalentes son moléculas que van a ser dinámicas, que están involucradas en procesos donde ellas tienen que cambiar su estructura para poder trabajar, para poder pues hacer su proceso metabólico. Entonces es importante reconocer esas diferencias y ahí pues ya vamos entendiendo qué tipo de enlaces van asociadas con qué tipo de funciones. Esta es posiblemente un ejemplo de cómo podríamos hablar, se forma un ion, ¿sí? Lo primero que sucedió ahí fue que hubo un intercambio, por ejemplo acá se formó un ion, un proceso de ionización, un átomo que quedó más positivo que el otro y ahí ya tenemos un anión y un catión y luego hay entonces una interacción de las cargas. En ese caso, acuérdense que aquí no se está compartiendo la carga, ¿bien? Aquí hay una atracción electrostática, aquí no hay un compartir de electrones, por lo tanto, pues no hay una estabilidad fuerte de esa unión, ¿bien? Y pues las vamos a encontrar de verdad estabilizando grandes moléculas biológicas. Es como y que esas moléculas, macromoléculas biológicas, pues van a ser súper dinámicas. Hasta acá, ¿cómo vamos? Pues yo tengo una pregunta sobre las fuerzas de Van der Waals. ¿Tienes un ejemplo? Es que hablaban sobre dipolos y no daban como un ejemplo. No hemos llegado allá, pero ya terminamos. Esperen un momento, yo miro por acá. Listo, entonces no hay dudas con relación a los enlaces. Ok, pues en los enlaces covalentes y no covalentes que estamos hablando aquí. Vamos a hablar primero del enlace de hidrógeno y ahorita voy con la pregunta de Gila. Cuando hablamos de los enlaces no covalentes, en este caso el puente de hidrógeno, lo más importante es recordar que para hacer estos puentes de hidrógeno siempre debe haber un enlace covalente previo con una molécula muy electronegativa. En este caso nitrógeno, oxígeno, fósforo también es una molécula, un átomo electronegativo, muy electronegativo. Entonces fíjense que aquí hay una unión de un átomo electronegativo con un hidrógeno. Entonces aquí se forma claramente una molécula polar, una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Y vamos a tener otra molécula que está también haciendo previamente un enlace covalente con un átomo de carbono, pero también son moléculas, aquí hay una intervención de una molécula altamente electronegativa, que es el oxígeno, en este caso el nitrógeno, pero siempre debe haber previamente un enlace covalente formado y van a tener esas moléculas unos remanentes de carga. El puente de hidrógeno
hidrógeno, perdón, se va a formar en el momento en que ese remanente de carga del hidrogenión va a atraer el remanente de carga de este átomo electronegativo. Entonces eso hace que se forme el puente de hidrógeno porque pues está involucrado el átomo electronegativo con un hidrogenión, ¿sí? Entonces, previamente, para que se forme un puente de hidrógeno, deben haber enlaces covalentes involucrando átomos electronegativos y el hidrógeno. ¿Bien hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Profe, entonces tiene que haber, para que se forme un enlace, un puente de hidrógeno entre dos moléculas, ¿deben previamente esas dos moléculas tener un enlace covalente no polar? O polar, más bien polar. Polar, exactamente. Deben tener eso previamente, porque si no, pues esto es una atracción electrostática. Esto no es un enlace, o sea, no es una, como te digo, no están compartiendo electrones, es una atracción electrostática. Si este no está asociado con un átomo electronegativo, pues esto no tendría ninguna diferencia con un enlace iónico, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Bien? Entonces, el puente de hidrógeno implica la unión de dos moléculas que previamente ya tienen un enlace covalente, que son moléculas muy polarizadas, que tienen remanentes de cargas negativas y remanentes de carga positiva. ¿Sí? Eso es un puente de hidrógeno. Y que pues esos enlaces covalentes son un átomo electronegativo y un hidrógeno. ¿Bien? Dale, profe, gracias. Listo. Muy bien. Vamos a hablar entonces de los enlaces no covalentes. Otro tipo son los puentes de hidrógeno, los enlaces hidrofóbicos. Entonces, o las interacciones hidrofóbicas, pero tampoco estamos hablando de que aquí hayan enlaces propiamente dichos. Entonces, si vamos a revisar esta parte, vamos a ver, si revisamos esta parte, vemos que en este caso, habíamos hablado que las moléculas no polares son moléculas que no tienen carga parcial positiva ni negativa, o sea que no van a interactuar con moléculas polarizadas como el agua, ¿sí o no? Pues porque son neutras en términos de cargas. Por lo tanto, cuando están en presencia del agua, que es una molécula altamente polarizada, lo que va a pasar ahí es que ellas no van a interactuar con el agua, pero entonces van a interactuar entre ellas mismas, se van a ir agrupando para disminuir esa, digamos, esa superficie de exposición que tienen hacia el agua. Entonces ahí es donde vemos la parte hidrofóbica. Entonces yo creo que todos hemos mezclado en algún momento de nuestras vidas agua con aceite y sabemos cuál es la reacción del aceite, empezar a unirse y formar burbujitas más grandes, van disminuyendo esa superficie individual de contacto con el agua, entonces ya van armando esas burbujas grandes, pero funciona o sucede eso porque son moléculas no polares, no tienen cargas parciales negativas ni positivas, ¿bien? Ese es el puente, las interacciones hidrofóbicas. Entonces, estas ocurren específicamente en moléculas que son no polares, hidrofóbicas. ¿Bien hasta ahí? Ok. Cuando hablamos de estas fuerzas de Van der Waals, estamos hablando de unas interacciones muy, muy, muy interesantes que también involucran, que también están involucrando moléculas hidrofóbicas. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a encontrar moléculas que son no polares, ¿sí? Y que básicamente esas moléculas no polares, pues para tener sus electrones, que están bien distribuidos, que están bien repartidos, todo maravilloso, pero ellos en sí no tienen una polaridad, no tienen una carga positiva ni un remanente de carga negativa, no la tienen, son neutras. Sin embargo, esas moléculas que son neutras, pues tienen una nube de electrones que se está moviendo, esas nubes de electrones no están quietas, siempre están ahí moviéndose. Entonces puede ocurrir que esas moléculas tengan unos dipolos transitorios, ¿bien? Y cuando hablamos del dipolo transitorio, nos estamos refiriendo al hecho de que esta molécula puede tener por acá una carga parcial positiva, pero momentánea, porque la nube de electrones se fue para acá, como se fue para este lado. Entonces, parcialmente este lado es negativo, perdón. Parcialmente este lado es negativo, Virgen Santísima, aquí, negativo, ahora sí que hay que no lo sabe. Este lado es negativo y este lado tiende a ser más positivo. Este es un dipolo transitorio.
En este caso, esta otra molécula pues tiene la misma situación, pero pues le ocurre lo contrario. Es decir, que aquí en esta parte está la nube de electrones, por lo tanto este es más negativo y hacia acá pues es un lado más positivo. Si ellas están en la cercanía adecuada, si estas dos moléculas están en la cercanía adecuada, aquí puede haber una interacción transitoria, una interacción entre ellas donde van a haber unas interacciones de Van der Waals. Y esto va a permitir que ellos puedan interactuar y puedan, digamos, ser una molécula estable por un tiempo determinado. Entonces, ¿qué determina que ocurra una fuerza o una interacción de este tipo? Pues primero, que estén muy cercanas entre sí. Bueno, lo primero, que ocurra un dipolo transitorio, eso es fundamental. Si no hay dipolo transitorio, pues nos fregamos. Entonces, dipolo transitorio, ¿queda claro ese concepto? Segundo, cercanía de las moléculas. Y tercero, que ojalá la forma entre ellas, entre las moléculas, pues sea una forma, digamos, como clave cerradura, que sea una forma que les ayude como a mantener esa cohesión o esa interacción entre ellos. Entonces, cuando hablamos de estas interacciones, pues es entender ese dipolo transitorio, que una molécula puede tener ese movimiento de electrones generando temporalmente una molécula polar, ¿sí? Pero temporal, muy, muy corto tiempo, y eso va a permitir que pueda interactuar con otras moléculas. ¿Es claro hasta ahí? Hilary, ¿te queda claro como el concepto? Sí, señora, gracias. Listo. ¿Dudas hasta acá, chicos y chicas? ¿Vamos bien? Profe, una pregunta. Dime. Esa figura que está arriba del dibujo, ahí en el momento en el como que se estabiliza esa curva, ¿puedes explicar esa parte de la gráfica? ¿Qué parte no entiendes de la gráfica? Vamos a interpretarlo juntos. ¿Qué ves ahí en esa gráfica? Que a medida como que aumenta la separación de los átomos, la energía de atracción y repulsión se estabiliza. La energía, en este caso, si miramos la separación, entre más se separe la molécula, menos atracción va a haber. Ya. Menos atracción va a haber. Entonces, aquí está la atracción y aquí está la repulsión. Entonces, si vemos esto, aquí digamos que hay una separación en Armstrong. No estamos hablando ni siquiera pues de separaciones grandes. Si tengo acá 2.6 Armstrong, en este caso, acá básicamente la atracción es alta. Pero si empiezo a aumentar esa separación, ya voy disminuyendo la atracción. No van a llegar a repelerse por ahora, porque pues simplemente aquí hay un dipolo transitorio y si hay un dipolo transitorio y hay atracción, quiere decir que estas cargas son opuestas por ahora, ¿sí? Si hay repulsión es porque las dos cargas son las mismas. Entonces ahí pues no estamos, ahí nunca vamos a hablar de atracción, por eso la repulsión ahí no entra en juego. Pero sí aquí nos está mostrando que a medida que aumento la distancia en Armstrongs, a medida que aumento la distancia, disminuyo la atracción. La atracción va llegando a cero. Ya, listo. ¿Listo? Súper. Ok. Muy bien, vamos avanzando entonces. Yo les pedí a ustedes que hicieran un cuadro comparativo para que pudieran tener como claridad en esas definiciones de los enlaces covalentes, no covalentes, los tipos, las características, porque pues es importante que los tengan claros, como les decía, para que podamos entender hacia el futuro esas interacciones. Ya queda en ustedes si hicieron el cuadro comparativo. Si alguien de ustedes quiere que lo revisemos, lo podemos revisar la próxima clase para pues hacer una retroalimentación, pero sí les sugiero que lo hagan como aparte de su proceso de estudio para que puedan asimilar mejor. Para la próxima clase, entonces vamos a arrancar con esta parte de las propiedades del agua que le permiten mantener la vida. Vamos a entender un poco más propiedad, digamos, esa molécula polar, esa polarización tan grande que tiene esta molécula, pues nos va a favorecer las interacciones con otras moléculas y cómo, por qué razón esta molécula es, digamos, está asociada tanto con el mantenimiento de la vida y sobre todo de los procesos metabólicos que ocurren a nivel celular. Bien, vamos a dejar la clase hasta acá
para que pues no dejemos el tema como cortado y podamos